Buenos días a todos y a todas. Es un gusto para nosotros llevar adelante una nueva sesión del ciclo de conferencias de Macrohistoria y Mundo Actual. En esta ocasión tenemos nuestra segunda conferencia de este ciclo, donde tenemos una serie de conferencias sobre macrohistoria desde América Latina y estamos viendo el tema de conectar espacios. La presentación del día de hoy está a cargo de la doctora Diana Méndez, quien ha defendido su tesis este año y lo ha hecho con un gran reconocimiento de parte de premios de la academia. Así que felicitaciones, Diana, y muchas gracias por estar hoy con nosotros. La conferencia del día de hoy tiene como título México, un laboratorio de experiencia de la Revolución Verde, de experticia de la Revolución Verde, actores, tramas e intercambios. Y el día de hoy contaremos también con los comentarios de la doctora Victoria López, quien muy amablemente está dispuesta para comentar y participar en esta sesión. La doctora Diana Méndez es doctora en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora e investigadora asociada del Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista. Investiga el papel del intercambio académico en la generación y propagación de conocimientos asociados a la Revolución Verde, sus distintos usos y validación para impulsar cambios sociales en América Latina. Por otro lado, la doctora Victoria López es doctora en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, y su área de investigación es la historia social y cultural de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Estamos convencidos de que va a ser una gran oportunidad para todos de repensar estas ideas y conocer estas grandes investigaciones actuales, y también para nosotros es un honor que tengamos una mesa hoy conformada por estas grandes investigadoras. Sin más que agregar, los dejo con nuestras invitadas especiales del día de hoy. Doctora Diana. Listo, muchas gracias. ¿Podrían poner la presentación, por favor? En lo que la podemos ver, yo quiero comenzar diciendo que es para mí un verdadero gusto formar parte de este ciclo junto con Diana Henao y Héctor Pérez Piñoli, y agradezco de corazón la invitación de los compañeros de Macrohistoria para compartir una parte de mi investigación doctoral. Aprecio en verdad su consideración, pues este espacio se ha posicionado como un referente importante para reflexionar en torno a los distintos enfoques que cuestionan los marcos explicativos de las historias nacionalistas y se interesan por innovar en estrategias para dar cuenta de procesos que vincularon distintos espacios y actores. He ordenado mi presentación en dos partes. En la primera hablaré muy brevemente sobre la estructura y objetivos de mi tesis a modo de contextualizar el apartado sobre el que entraré en mayor detalle. En la segunda parte me referiré en concreto a la manera en que México se convirtió en un laboratorio de experticia para la Revolución Verde a partir del caso de la Oficina de Estudios Especiales. Me parece importante decir que por Revolución Verde aludo a un proceso, nos quedamos en la anterior diapositiva, a partir, aludo a un proceso de cambio tecnológico acelerado que se propuso incrementar los rendimientos por unidad de superficie en las agriculturas del tercer mundo a través de la adopción de fertilizantes e insumos químicos de origen industrial, de variedades de cultivo de alto rendimiento o de alta respuesta y maquinaria para las labores de cultivo y cosecha. El pasado mes de julio defendí mi tesis en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. El trabajo se titula Modernizar la agricultura, movilizar las ideas, trayectorias de los becarios en ciencias agrícolas de la Fundación Rockefeller en México, 1940-1980. En esta investigación me propuse responder cuál fue el papel del intercambio académico en la modernización agrícola, cuáles fueron las cualidades de los expertos que impulsaron la Revolución Verde y qué relación existió entre este proceso y la profesionalización de las ciencias agrícolas. Para atender las interrogantes, examiné las condiciones de recepción y apropiación del programa de becas siguiendo 3 etapas de las trayectorias de 214 mexicanos. La fase previa a la asignación de la beca, su periodo como estudiantes en el extranjero y su actividad profesional en México tras la culminación de su formación. Entre ellos, el caso de Óscar Villarreal Quiroga, quien pueden ver en la diapositiva.
elegido esta imagen entre otras porque me parece que da cuenta justamente de cómo las vidas de estos individuos transcurrieron a partir de la experiencia de volverse becario Rockefeller y que esta experiencia permeó no solamente a su individualidad, sino a su familia, a su gremio y bueno, también a las instituciones mexicanas. Siguiendo esta estrategia de análisis, logro atender las dinámicas que favorecieron su movilidad, retorno y reinserción laboral, junto con la configuración de un perfil como expertos. Explico que la reunión de intereses estatales, filantrópicos y gremiales permitió que el flujo estudiantil y los vínculos transnacionales fueran las formas sociales específicas que movilizaron la Revolución Verde desde las instancias intelectuales en Estados Unidos y convirtieron a México en un laboratorio de experticia para América Latina, es decir, en un espacio formativo para estudiantes y profesionistas provenientes de otros países. Me parece importante decir que hasta 1959 México no contaba con un programa, algún centro dedicado a los estudios de posgrado en el ramo agrícola y ese fue uno de los incentivos más importantes para que el país y las autoridades del ramo se interesaran en que estos individuos se formaran a un nivel avanzado en el extranjero. Para desarrollar mi trabajo, elegí la perspectiva de la historia transnacional, un mirador que considero adecuado para seguir procesos históricos que se construyen en el cruce de fronteras y actores que se definen en las mismas, en este caso a los becarios Rockefeller. Los recursos documentales de los que abrevé provienen tanto de México como de Estados Unidos, en concordancia con los itinerarios de estos individuos, y además de ello, realicé entrevistas a exbecarios y colaboré en la creación de una base de datos sobre los becarios Rockefeller. Este es un proyecto mayor del que yo soy uno de sus integrantes y que tiene su base en la Universidad de Ginebra, en Suiza. Con este enfoque de la historia transnacional y estas puentes, logré relacionar el estudio de la modernización agrícola y del intercambio académico para destacar el papel de los especialistas en el ejercicio de la agronomía en México, junto con sus experiencias. Mi investigación vincula las trayectorias de los becarios con cambios ocurridos en un periodo en el que tendió a concluirse la reforma agraria, entendida como reparto y dotación masiva del factor tierra para pasar a una concepción ya no extensiva, sino intensiva del proceso de cambio agrosocial que se cimentó en el desarrollo de las capacidades tecnológicas y humanas, tal como lo pueden ver en esta diapositiva que nos remite a un día de campo, un momento muy particular en que los extensionistas, los agrónomos se encontraban con los cultivadores, con los campesinos, con los productores, en el interés de hacer esta transmisión o difusión de conocimientos específicos. Acá podemos ver, por ejemplo, del tratamiento o de la identificación de ciertas plagas, de ciertos insectos. En términos generales, el periodo que va de 40 a 80 fue un momento en el que la ciencia y la educación adquirieron un papel principal, por lo que la formación de estos individuos a nivel posgrado en Estados Unidos fue relevante para incrementar el número de especialistas dedicadas a las tareas modernizadoras, además de incidir con ello en la constitución de la Revolución Verde como un fenómeno transnacional que se construye en el cruce de fronteras y que está vinculado a la Segunda Guerra Mundial y a la Guerra Fría. Siguiente diapositiva, por favor. Una de las conclusiones de mi tesis es que la experticia transnacional de los becarios, sustentada en relaciones y o títulos avanzados, no generó procesos migratorios permanentes, sino la constitución de activos para la creación de capacidades endógenas en México, es decir, capacidades internas. Esto quiere decir que no se vivió un proceso de fuga de cerebros, pues existieron mecanismos destinados a su reinserción laboral, favorecidos por la cualidad de mediadores de los individuos entre instancias académicas tanto de México como de Estados Unidos y América Latina. De manera que propongo
que el intercambio académico que se desenvolvió a partir de este programa de becas de la Fundación Rockefeller apoyó la generación de una red transnacional de expertos que dedicaron sus recursos sociales, económicos y culturales, tiempo y energía al establecimiento, mantenimiento y uso de conexiones. Al centro de esta diapositiva pueden ver a Takeo Ángel Kato Yamakate, un experto mexicano de ascendencia japonesa, cuya especialidad fue la investigación en maíz y cuya trayectoria resultó clave para el impulso de la citogenética, un campo que se posicionó en los 60 como uno de los propulsores de propuestas innovadoras para el conocimiento de los genes y sobre el linaje del maíz, conocimientos que se asumían indispensables para poder manipular a las plantas y generar nuevas variedades con fines comerciales. En esta diapositiva también pueden observar a dos colegas suyos con quienes impulsó esta línea de trabajo a partir de los apoyos conferidos por la Fundación Rockefeller, a Almiro Blumenstein, de nacionalidad brasileña, y a Barbara McClintock, estadounidense. En conjunto, este flujo de becarios del que formó parte Takeo diseminó ideas y proyectos asociados a la Revolución Verde en dimensiones que no habrían sido alcanzadas por individuos o instituciones aisladas, ni siquiera por la Fundación Rockefeller. Es una de las propuestas de mi tesis en las que busco destacar cómo este marco de movilización permitió que actores no tan visibles como instituciones de la envergadura de la Fundación tuvieran un papel muy importante. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora entraré a la segunda parte de mi exposición. Voy a retroceder un poco para contarles justamente cómo fue que México se convirtió en el propulsor de experticia en agronomía a partir de su colaboración con la Fundación Rockefeller. Y para ello me centraré en el modelo educativo generado a partir de la Oficina de Estudios Especiales y la interacción de los agentes asociados a este espacio. Los principales fueron el personal de la Fundación Rockefeller que llegó a México, el estudiantado que se conformó tanto por mexicanos como por otros latinoamericanos. Retomando conceptos anteriormente expuestos por Andra Chastain, Timothy Lorek y Adriana Minor, propongo que la labor formativa de la oficina le permitió convertirse en un laboratorio de experticia, es decir, en un sitio fértil no solo para la aplicación de experticia, sino también para su generación, es decir, para la creación de conocimiento. Consecuentemente, las cualidades de México, a partir de este espacio en concreto, permitieron que algunos individuos, tanto estadounidenses como latinoamericanos, se constituyesen como expertos transnacionales, es decir, en actores cuya movilidad les permitió crear y articular conexiones que cruzaron fronteras nacionales, en este caso, pues las que circundan a México. En primera instancia, el sitio de aplicación de su experticia fue la propia oficina y el país, pero a través de diversos proyectos se desplazaron hacia otros países del continente. Es por eso que yo elegí presentar esta parte de mi investigación, tomando en cuenta el título del ciclo, que es Conectando Espacios. La experiencia de la oficina y las trayectorias de estos expertos, pues conectan estos espacios a nivel continental. De esta manera, sugiero que estos expertos transnacionales se constituyeron como tales a través de su integración a una red de expertos a la que aportaron sus habilidades, conocimientos y contactos. El tipo de experticia que fue generada en la oficina se fundó en conocimientos, habilidades y relaciones, sin otorgar mayor aprecio a las cualificaciones formales o a los estudios de posgrado. Esto es así porque la oficina, aunque tenía un plan educativo muy marcado, muy delimitado, no otorgaba títulos, los egresados no recibían algún documento. Sin embargo, para muchos significó la oportunidad de después optar por una beca para ir a estudiar a Estados Unidos. La oficina es este primer lugar de contacto con la Fundación Rockefeller y su programa, y una primera experiencia para la transmisión de conocimientos hacia América Latina.
Los espacios específicos en los que la experticia de la oficina se forjó fueron los campos experimentales, los laboratorios, los foros académicos, las revistas especializadas y la biblioteca. Como pueden ver en esta diapositiva, las cualidades de cada sitio favorecieron la inclusión o la exclusión de actores. Para el caso de la biblioteca fue remarcable la presencia femenina. Esta es una historia en la que en realidad la mayoría fueron hombres, porque la instrucción en México se encontró reservada para los varones hasta la década de 1970, de manera que las mujeres que tomaron parte de este proceso venían de otras formaciones como la bibliotecología, la biología, la química, y a razón de esto su entrada fue permitida en lugares como la biblioteca, en las cuales el trabajo feminizado pues ya le antecedía. Fue menor su participación en los campos experimentales, los laboratorios, los foros o las revistas, al menos en esta primera etapa. Siguiente diapositiva, por favor. La oficina fue una dependencia que se creó en el año de 1943 para poner en marcha las tareas del Programa Agrícola Mexicano y se mantuvo en funcionamiento hasta el año de 1961. El programa y la oficina fue resultado de la colaboración precisamente entre la Fundación Rockefeller y el gobierno mexicano a partir de la Secretaría de Agricultura y Fomento, que fue apoyada por un sector del gremio agronómico muy proclive a la colaboración con los Estados Unidos y con el modelo agroindustrial que se estaba dando en regiones como el oeste estadounidense. Los propósitos de la oficina se desarrollaron a partir de dos ejes principales. El primero fue la generación de proyectos de investigación que permitieran a México aumentar la productividad de cultivos clave como el maíz, el trigo, cuyos rendimientos habían caído en un cierto estancamiento y en algunos momentos, también favorecidos por el contexto de guerra, habían generado un déficit productivo. El segundo eje fue un proyecto educativo dirigido a la profesionalización científica de los agrónomos mexicanos y que después dio apertura a otros latinoamericanos, que es donde voy a poner el énfasis. Aunque la trama educativa tuvo claramente una interdependencia entre la investigación y los proyectos productivos, su alcance rebasó las metas iniciales de la oficina, que era generar nuevas generaciones de semillas, para dar pauta a la internacionalización de la Revolución Verde a partir de la educación en otros espacios. Por sugerencia de la Fundación, se acordó que la administración de esta institución, la oficina, quedara en manos de su personal, quienes asumieron bajo la dirección a un grupo de empleados que en el Estatuto de Comisionados trabajaron en la oficina recibiendo un sueldo desde la Secretaría de Agricultura. El personal de la fundación constituyó su liderazgo mediante la administración de los recursos económicos y la organización del personal en una estructura marcadamente jerárquica. En su máxima expansión, la oficina se conformó por 21 estadounidenses apoyados por 100 mexicanos. Como el resto de la burocracia de la Fundación Rockefeller, el personal en México generó un marco híbrido de contactos que combinó prácticas formales e informales que se dirigieron a generar confianza y direccionar las dinámicas de la labor científica profesional. Entre las prácticas formales se cuenta la solicitud de informes y entre las informales la realización de picnics y juegos deportivos. Estas prácticas también se dirigieron a la gestión de los conflictos y las desavenencias presentes a lo largo de la existencia de esta institución. La imagen que pueden ver en la diapositiva muestra un número significativo de los miembros del staff junto a sus parejas. Entre ellos se cuenta Edwin Wellhausen, John Niederhauser y Dorothy Parker. George Harrard, quien fue el primer director de la oficina, no aparece en esta fotografía. Y bueno, me la elegí a pesar de ello porque pues da cuenta justamente de cómo esto también era para ellos una experiencia familiar y tejían unas relaciones a partir de formas de sociabilidad específicas, ¿no? Como las que se dejan ver en esta fotografía.
Salvo algunas excepciones, como la del propio Harrar, la mayoría de estos norteamericanos no tenían experiencia profesional fuera de los Estados Unidos y fue en México el inicio de su encuentro con América Latina y más concretamente la experiencia en la oficina la que les permitió desarrollar conexiones que décadas más tarde los llevarían a otros puntos del mundo bajo el auspicio de la misma fundación. Algunos sitios tan distantes como la India, Filipinas o Ghana. Contrario a lo que podríamos suponer, su proceso de reclutamiento fue también muy informal y el campo de sus estudios profesionales no siempre se correspondió con sus funciones en México. De manera que su estatuto de expertos dependió del respaldo de la fundación que dio un estatus a sus habilidades y los presentó como los sujetos idóneos para administrar el centro. Esto es algo que muchas veces se ha dejado de lado en las narrativas oficiales sobre la Revolución Verde o de discursos agiográficos en las que los científicos de la Fundación se presentan como sujetos muy maduros en cuanto a su quehacer científico al momento de arribar en México, cuando fue este también un espacio de aprendizaje y que les permitió forjar su perfil de expertos transnacionales. Siguiente diapositiva, por favor. La conformación del estudiantado de la Oficina de Estudios Especiales siguió dos vías. Entre 1943 y 1947 predominó la presencia de mexicanos que llegaron mediante un sistema de pasantías y a partir de 1948 el alumnado se amplió incluyendo latinoamericanos llegados a partir del programa de becas de la Fundación. Esto quiere decir que tanto mexicanos como extranjeros recibían un recurso económico, pero este era de diferente origen. Los mexicanos estaban haciendo su pasantía, es decir, estaban preparando sus tesis para graduarse como ingenieros, la mayoría provenía de la Escuela Nacional de Agricultura, y los latinoamericanos llegaban con recursos de la propia fundación, eran becarios de esa fundación. Una de las múltiples preguntas que me hago en este apartado de mi investigación son los motivos que los habrán impulsado a tomar la decisión de integrarse a la oficina. Y sugiero a partir de algunos casos algunas hipótesis. Un interés personal por formarse a un nivel más avanzado, la perspectiva de obtener un mejor empleo, la ambición por obtener una beca de la fundación que después les permitiera estudiar un posgrado en el extranjero o la búsqueda de un aumento en sus ingresos. Pues estos salarios que recibían como pasantes y las becas eran competitivos en términos del resto de sus posibilidades ocupacionales. Además de la iniciativa personal, que considero fue el factor más importante, la formalización de las pasantías se dio por instrucciones de la Secretaría, por recomendaciones de otros científicos o pasantes y por invitaciones individuales de parte del staff que tenía el deseo de engrosar su planilla. En sentido estricto, acá tampoco existió un proceso de admisión ni transparencia en los criterios de aceptación, pues sobre los méritos académicos o profesionales podía empezar la simpatía de cierto superior que apostaba por su formación para engrosar la planilla de alguna de las dependencias agrícolas. Como dije, la mayoría eran agrónomos que se habían formado en la Escuela Nacional de Agricultura, pero también se contaba con estudiantes de la Escuela Superior de Agricultura Antonio Narro en Saltillo y llegaron a reclutarse personas de otras disciplinas que provenían del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los registros sobre este alumnado no son precisos y son desiguales entre mexicanos y latinoamericanos. La revisión de diversos grupos documentales que pude hacer en el Rockefeller Archive Center y en la base de datos de la que comenté previamente, me ha permitido proponer una cifra de 300 pasantes mexicanos, de los cuales 111 obtuvieron una beca para estudiar en el extranjero, mientras que fueron 92 latinoamericanos los que se trasladaron a México a partir del programa de becas. El núcleo fue, al igual que en los mexicanos, fundamentalmente masculino, aunque se contó con la presencia de algunas mujeres. La tabla que ven en esta diapositiva muestra la distribución de las nacionalidades presentes en la oficina.
para entender las condiciones del movimiento de estos latinoamericanos hacia México hay que tener en cuenta al menos 4 elementos que configuraron esta vía de circulación al inicio de la Guerra Fría. El primero corresponde al fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, que convirtió al primero en la correa de transmisión de la política interamericana hacia la región. México asumió un papel muy relevante en las negociaciones latinoamericanas, logrando que su apoyo al interamericanismo se tradujera en un fortalecimiento de su liderazgo regional. Un segundo elemento fue la inclinación de los gobiernos latinoamericanos por implementar proyectos de modernización, para lo cual era indispensable la capacitación avanzada de su personal. En esta línea destacó Brasil. Pueden ver que la mayoría de los llegados a México eran brasileños, que desde la década del 40 dio un importante impulso a la modernización agrícola y también tuvo una relación estrecha con la Fundación Rockefeller. Un tercer elemento fue la progresiva construcción de una visión subcontinental que exigió el desarrollo de las capacidades técnicas internas, apoyándose en la formación de especialistas en el exterior. Y finalmente, un cuarto elemento es la vinculación entre la filantropía Rockefeller y los temas agrícolas, que en el contexto de la Guerra Fría afirmaron una idea de que había una relación entre la sobrepoblación, o lo que se pensaba era la sobrepoblación, la escasez y la beligerancia. Esto es, que las revoluciones comunistas se generarían en los sitios azotados por distinta clase de carencias, de manera que se asoció a la formación avanzada y los estudios profesionales como un mecanismo de preservación de la paz. Lo interesante de ver este flujo de llegada y posterior retorno de los latinoamericanos hacia México es que generalmente en las historias de la Revolución Verde se hace un mapeo sobre cómo se van generando los nuevos proyectos. Por ejemplo, después de fundarse el Programa Agrícola Mexicano, el Programa Agrícola Colombiano surgió en 1950 y en 1954 se creó uno similar para Centroamérica. Pero lo que devela esta tabla y estos intercambios es que previo a generarse esos proyectos ya muy establecidos, fue el estudiantado el que generó ese espacio de oportunidad para que después se crearan programas de mayor envergadura. A diferencia de los pasantes mexicanos que estaban elaborando sus tesis, los becarios latinoamericanos en general ya habían completado sus estudios superiores, ya fuera a nivel licenciatura o a nivel técnico, y tenían algún puesto en instituciones dedicadas a la investigación o enseñanza agrícola, por ejemplo, como profesores en universidades, empleados de servicios de extensión, reforma agraria o instituciones de crédito, donde pondrían justamente en marcha lo aprendido en el país. Los becarios de la fundación, sin embargo, no fueron los únicos latinoamericanos que se formaron en la oficina, pues siguiendo diversos mecanismos se sumaron otros. Algunos fueron auspiciados por sus propios gobiernos o por dependencias internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Lo que deja ver esto es que México se estaba conformando como un lugar muy importante para la formación en agronomía. En el resto del subcontinente tampoco existían estudios de posgrado, de manera que se empezaba a asumir que la formación que se podía obtener en la Oficina de Estudios Especiales era una suerte de equivalente a lo que sería un máster en Estados Unidos. Siguiente diapositiva, por favor. A pesar de que la sede principal de la oficina se instaló en la Ciudad de México, la capital del país, sus actividades se extendieron de forma progresiva hacia distintas áreas del territorio, lo que fue posible a través del trabajo con las estaciones experimentales que la Secretaría permitió a la oficina utilizar. Y en menor medida, la oficina también realizó trabajos en algunas estaciones estatales, en propiedades privadas, así como en otras escuelas agrícolas. Esta fue una de las vías por las que el trabajo de la oficina fue permeando hacia distintas regiones del país y da sustento a la idea de que México era ese gran laboratorio de experticia a partir de instituciones como esta. La ampliación geográfica de las labores de la oficina
dio forma a su manera de hacer investigación y también a su proyecto educativo. En particular, influyó en el empalme del trabajo de campo y la investigación de laboratorio. Un buen ejemplo de esta dinámica lo constituyen los trabajos de hibridación vegetal por técnicas mendelianas, que para generar progresos requiere incorporar la mayor cantidad posible de diversidad biológica y probar distintos cruzamientos en entornos diferentes. Es decir, que si las plantas no se sembraban o se exponían a diferentes condiciones, estas no siempre desarrollaban otras cualidades. Algo similar ocurrió con la entomología, que dependía de la recolección de diversas especies de insectos para probar sus efectos en los cultivos, cuyas mediciones solo podían llevarse a cabo si pasaban por un análisis previo en los laboratorios. Uno de los elementos que fortaleció el trabajo de campo fue la posibilidad de viajar en automóvil, ya que esto brindó autonomía en la selección de los itinerarios y tiempos de traslado. Fue gracias a la automovilidad que la oficina se convirtió en una articuladora de expediciones a las que frecuentemente se sumaron científicos extranjeros con intereses en investigación en territorio mexicano. Estas vinculaciones, de hecho, sirvieron para que algunos alumnos conocieran a académicos que, impresionados por su desempeño técnico, personalidad o conocimientos teóricos, aceptaron convertirse en sus tutores y la fundación les otorgaba una beca para estudiar un posgrado bajo su dirección. Esto quiere decir que el trabajo de campo tuvo un peso importante en la construcción de las rutas de la movilidad internacional. Para que los alumnos, tanto los mexicanos como los latinoamericanos, se incorporaran a este sistema de trabajo, se implementó un programa educativo de tipo informal, caracterizado por no tener un currículo preestablecido, no tener sesiones escolarizadas, no tener evaluaciones definidas, no presentar trabajos escritos y no otorgar títulos o diplomas. Como si se tratara de un oficio, los alumnos se formaron a manera de un mentorazgo en el que lograban familiarizarse según las pautas de sus mentores con aspectos teóricos y prácticos en diferentes especialidades. Cada miembro del personal de la fundación asumía la enseñanza de hasta 9 personas, cuya estancia en la oficina osciló entre un par de meses y un año. Ese era, digamos, a grosso modo, las bases de este modelo educativo. Sus principales líneas de aplicación fueron la agronomía, la genética, la botánica, la pomología, que es el estudio de los árboles frutales, la patología, la entomología, suelos, veterinaria, biología, química y algunos campos emergentes como la economía agrícola, la bibliotecología especializada en agricultura y la comunicación científica. Las comunicaciones eran muy importantes porque, como vimos en la segunda diapositiva, pues si no había mecanismos de comunicación específico, había pocas posibilidades de incidir realmente entre los grupos poblacionales en los que se buscaba generar interés. El personal de la Fundación Rockefeller y la Secretaría de Agricultura aseguraban que el tipo de enseñanza de la oficina se distinguía de otros espacios al no confinar a los individuos a un campo exclusivo, sino que los hacía permearse de diversos conocimientos. Y además se animaba a que los alumnos desarrollaran habilidades técnicas, por ejemplo, en el mantenimiento de vehículos, sobre todo en tractores, o en el desbroce de tierras para trabajar. La imagen de la diapositiva muestra precisamente uno de estos talleres. Si bien no existieron clases formales, se establecieron seminarios sabatinos en la sede central destinados a la explicación de algunos contenidos teóricos por parte del personal y algunas exposiciones asignadas al estudiantado, generalmente relacionadas con los trabajos de tesis. Con frecuencia, estos trabajos también se sustentaban en los materiales de la biblioteca, que procuraba generar una renovación de las lecturas y de los conceptos que se podían aplicar a partir del canje o de la formación de colecciones más vinculadas hacia una tradición estadounidense que hacia una europea, como era la formación previamente en México. Aunque este programa de la oficina no incluía la enseñanza formal de la lengua, este era un requisito indispensable para aquellos que buscaban obtener una beca para estudiar en Estados Unidos, de manera que los interesados tomaban clases extras
en instituciones como el Instituto Mexicano Norteamericano de Relaciones Culturales para mejorar su dominio del inglés. Siguiente diapositiva, por favor. El staff opinaba que este sistema de enseñanza permitía a los mexicanos y latinoamericanos resolver una de las carencias que a su juicio constituía la mayor limitante de la instrucción agrícola en la región, que era pues la falta de programas de posgrado, pero también una vinculación con la práctica. Persistía una idea en la que el especialista o el ingeniero no tenía que hacer tanto trabajo en los surcos como lo tenía que hacer en los laboratorios. Y la fundación quería romper esa idea mostrando que había una relación más fluida entre estos lugares. Por ello, se generó esta idea de que los meses en los que se formaban pues equivalían a un programa de maestría, aunque nunca se llegó a otorgar, como ya se mencionó, un título que diera cuenta de esto. Para cerrar mi presentación y que pasemos a escuchar los comentarios, preguntas de Victoria y luego hagamos un intercambio entre los que aquí estamos, me interesa remarcar que el esquema educativo de la oficina permitió potencializar esas experiencias, habilidades e ideas para la generación de conocimientos y, por tanto, a la constitución de México como el laboratorio de experticia y a estos individuos como sus expertos. Hay diferentes ejemplos que permiten seguir cómo estos egresados de la oficina se insertaron en grandes redes a las que pusieron o contribuyeron con sus experiencias y conocimientos. El caso del Comité de Preservación de Variedades Indígenas del Maíz es uno de los más claros a este respecto y a cuyo trabajo corresponde la imagen que ven en la diapositiva. Fue una iniciativa que en los años 50 buscó promover la conformación de bancos de germoplasma, de maíz, el intercambio de muestras, su clasificación taxonómica, para con ello poder descubrir el origen y las pautas de su diversificación. Los agrónomos mexicanos y guatemaltecos fueron especialmente valiosos en esta trama, pues tanto México como Guatemala son los espacios de primera domesticación y diversificación de este grano. Hay diversas facetas que siguió esta experiencia. Después de la conformación de los bancos, se generaron publicaciones especializadas y a la fecha se siguen considerando aportes que con el tiempo se han sostenido en cuanto a sus hallazgos, si bien se ha establecido ya ahora con mucha precisión los sitios específicos de domesticación. Pero bueno, es uno de los casos que deja ver cómo esta experticia que no atravesó por programas formales o que se gestó a partir de apoyos de capital estadounidense, generaron también procesos de arraigo de prácticas científicas, en este caso en México y en Guatemala. A manera también de conclusión, me gustaría remarcar que lo que he buscado con esta parte de mi investigación doctoral es ofrecer un modelo para estudiar la movilidad estudiantil a través de los programas de becas internacionales y analizar los distintos usos del conocimiento y acreditación para la generación de cambios sociales. Cada programa de becas y cada disciplina y cada grupo de individuos tiene cualidades particulares, pero creo que el tema en que yo examino puede aportar en el sentido de no estudiar la manera en que impactan los programas a partir de sus objetivos, sino ver las pautas de apropiación de los programas y seguir las trayectorias de los individuos para ver cómo capitalizaron hacia sus propios intereses las oportunidades de su formación. Creo además que más
allá de la dimensión histórica, el intercambio académico sigue siendo un tema de nuestro tiempo y el espacio virtual en el que nos encontramos hoy es muestra de ello. Pues si bien nos encontramos en distintos países, pues convergemos en el interés de intercambiar ideas a partir de los enfoques macrohistóricos, que es lo que nos reúne en este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana, por tu muy interesante aporte y presentación. La verdad que bueno, creo que inspira muchas preguntas y comentarios y la mejor persona para hacerlo es Victoria. Así que Victoria, te dejamos con la palabra. Bueno, no creo que sea la mejor persona, pero vamos a hacer el mejor esfuerzo y espero también, por supuesto, después las demás intervenciones. Bueno, en primer lugar, ahora que estamos todos y todas, agradezco la invitación del grupo para comentar. Te agradezco, Diana, por tu generosidad para exponer esta parte de tu tesis que has defendido recientemente. Así que, bueno, también ahora en público renuevo las felicitaciones. Bueno, me pareció sumamente interesante. Yo no, como decía también antes, no soy especialista ni en el tema ni en la época. Lo mío está bastante alejado, pero de todos modos no quita que a medida que te iba escuchando se me iban ocurriendo, ¿no? Puntos de contacto, y de todos modos siempre es estimulante hacer una lectura en términos historiográficos o metodológicos general de las investigaciones de los colegas, así que bueno, un poco por ahí lo estoy pensando y lo estoy encarando. Bueno, me parece, como te digo, un trabajo muy sólido en términos del planteamiento, digamos, y del el fundamento empírico, digamos, el trabajo con las fuentes que tenés. Veo las referencias a la cantidad de archivos que has consultado, todo eso me parece que está muy bien trabajado. Me parece que, además de la cuestión transnacional en la que ahora se ha puesto el foco especialmente por la actividad en la que estamos y porque es uno de los elementos centrales de tu propuesta, pero me gusta esto que dijiste al final, que me parece que es un muy buen trabajo también de una sociología de los intelectuales, ¿no? O de los saberes expertos, ¿no? Y especialmente pensando que estamos aquí, digamos, trabajando con unos intelectuales o unos expertos que no necesariamente son universitarios, ¿no? Sino otras credenciales, otros circuitos, otras tramas, y que también la presencia de un agente, digamos, externo al mundo universitario, o ya no tan externo, pero bueno, no específicamente universitario, como esta fundación, incidiendo la cuestión gremial de la profesionalización, el Estado apoyando, digamos, ahí sí teniendo un rol más tradicional respecto del rol, digamos, acreditador de las universidades, pero digo, me parece que se puede pensar también muy fructíferamente, como decías vos al final, para pensar estas prácticas concretas, ¿no? Vos decías, este modelo educativo, más allá de que no otorga títulos, en los hechos, en la práctica funcionó como una especie de máster, como una especie de espacio. Y también me resultó interesante en este sentido lo que señalabas vos de que los norteamericanos que llegaban no eran tampoco especialistas, sino expertos, digamos, con credenciales formales, sino idóneos, y que su legitimidad como tal se construyó también en esta actividad y en estas tramas, ¿no? Eso me parecía sumamente importante. Bueno, me habían pedido que también planteara algunas preguntas, como para también abrir la discusión al público más general, así que la primera que me surge, eh, quizá por lo lejos del tema, pero pensando que hay gente de muchos países y que trabajamos temas muy diferentes quizá, es preguntarte cómo llegaste a este tema, de dónde surge plantear este objeto, digamos, para tu investigación doctoral, más en general. Y muy ligado a eso, ¿qué es la ganancia historiográfica, digamos, específica que te aporta a vos pensarlo en términos transnacionales, ¿no? Me imagino que vos esto ya lo venís trabajando, pero también se podría pensar como una circulación, un caso de circulación Estados Unidos-México, por ejemplo, ¿no? O movilidad estudiantil de otros países a México. Eso también me parecía muy relevante, quizás solamente por mi ajenidad al tema, que la movilidad iba en ambos sentidos, ¿no? También
iban los mexicanos a los Estados Unidos, los norteamericanos venían a México. Pero bueno, ¿qué es lo que específicamente, digamos, a vos te aporta en términos historiográficos pensarlo de esta manera y no simplemente como un caso de circulación nación a nación, ¿no? Por decirlo, lo transnacional aquí, dónde está, cómo juega, qué te aporta especialmente. Bueno, y después, también por la curiosidad que me genera escucharte, y a partir de esta reconstrucción tan minuciosa de las prácticas, ¿no? De lo trabajado en este capítulo, de este aprendizaje no regulado, pero bueno, que efectivamente las áreas, los foros, la biblioteca, todo esto que vos reconstruís, las actividades fuera de la ciudad, eh, la pregunta que a mí me surge constantemente es ¿por qué la fundación destina recursos a esto? ¿No? ¿Qué hay también para la fundación? ¿Cuál es su implicación más allá de la pura filantropía, digamos? Eh, y cómo se gesta, cómo nace y si es siempre igual esa alianza, que imagino que no será constante en el tiempo ni desprovista de alguna tensión, pero digo, esa alianza fundación-gobierno, ¿no? En este tipo de iniciativas. Bueno, esas serían mis preguntas iniciales. Después, por supuesto, me parece que está bueno si podemos dialogar un poco más. Muchas gracias. Y de nuevo, te felicito porque me parece un trabajo muy bueno y esto que despierta muchas cuestiones para seguir charlando. Muchas gracias por tus comentarios y preguntas, Victoria. Las recibo con mucha alegría. Voy a ir dando respuesta a las mismas. Sobre la primera cuestión al respecto de cómo llegué yo a este tema, bueno, pues yo realicé una tesis de maestría en el Instituto Mora también, en la cual examiné la historia de un programa llamado Programa Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento del Maíz. Mi enfoque fue ante todo institucional. Seguí la actividad de algunas dependencias en Guatemala y Costa Rica para explicar la forma en que actuaron conjuntamente en el desarrollo del programa y la generación de nuevos híbridos de maíz. Y en el curso de esa investigación llegué a un punto en el que el intercambio académico, las becas, eran un elemento pues importante porque sin esa actividad no se explicaba la transferencia de conocimientos y también finalmente más allá de las instituciones eran las personas las que otorgaban el impulso y ponían la energía para que esos vínculos se sostuvieran con el tiempo. Entonces en esa tesis al final hice un pequeño apartado en el que hablo sobre estas cuestiones y me apasionó, me descubrí que ese tema en realidad estaba poco estudiado para las ciencias agrícolas en América Latina y decidí buscar un caso en el que el número de becarios pues pudiera arrojar algunas conclusiones relevantes en torno a su actividad. Y revisando en las bases de datos, pues me di cuenta que México y Brasil fueron los países que recibieron más becas en América Latina para las ciencias agrícolas, y siendo yo mexicana, pues me pareció muy coherente y necesario que yo hiciera este trabajo. Y bueno, pues encontré que examinar la cuestión no solo México, Estados Unidos, donde ha sobre todo estado el ángulo puesto en las relaciones migratorias y en estos desequilibrios, por supuesto, geopolíticos estas dos naciones, examinar el intercambio académico sin perder esas asimetrías, mostraba justamente una de las cosas que tú ya señalabas, que son intercambios no equivalentes, pero recíprocos, ¿no? Que tanto las ciencias agrícolas en Estados Unidos se beneficiaron y fueron modificadas por las experiencias de intercambio en América Latina, como lo fue en el caso de las instituciones del subcontinente. Entonces descubrí pues en la beta del intercambio académico una forma de hacer notar esa
flujo de ida y vuelta y no solamente en términos de corroborar o aportar más a las tendencias que explican la fuga de cerebros o cómo las personas deciden migrar por perseguir objetivos laborales. Sobre la segunda cuestión del tema de qué aporta esa mirada transnacional y siguiendo lo previamente dicho, creo que también lo transnacional visto a partir de estos individuos y no solamente desde las instituciones, deja ver que el conocimiento, como también señalabas tú, no se construye solo en las aulas universitarias, ¿no? Que la innovación no viene solamente de esos ámbitos, sino también de los surcos y de los espacios en los que otro tipo de actores también participan. En este caso, además, creo que México tiene esta particularidad en esta trama de la historia de la Revolución Verde, de que no solamente fue el receptor de los apoyos económicos de la fundación, sino que también fue el espacio de recepción de otros latinoamericanos en esta etapa. Después de los 60 y a partir de otras instituciones como el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, México también recibió en un esquema algo similar al de la Oficina de Estudios Especiales a estudiantes de Medio Oriente, de Europa, de algunas regiones de África, de la India. Con lo cual, pues México corroboró esa vocación de ser un centro de formación en avanzada para las ciencias agrícolas y también un espacio que pues se benefició, ¿no? Del paso de todos estos individuos. Entonces creo que hacer énfasis en lo transnacional en la primera parte de la tesis hasta 1961 deja ver cómo México fue un puente, digamos, para la vinculación a escala continental y después del 61 cómo México se afirmó institucionalmente y políticamente como el propulsor de la Revolución Verde y no solamente como una parte de los beneficiados por el dinero y la ciencia apoyada por la Fundación Rockefeller. Y eso me lleva a la tercera pregunta sobre, pues, ¿qué ganaba? ¿Cuál era el beneficio de esta institución para vincularse con estos proyectos? Hay un concepto que a mí me ha permitido explicar esto y es el de filantropía científica, que justamente busca desmarcar prácticas como las de la Fundación Rockefeller de la caridad o la filantropía en un sentido más clásico que se hace como su nombre mismo lo indica por el bien del otro, ¿no? Por el bien común. En el caso de la filantropía científica, la idea de fondo es generar proyectos a partir de inversiones económicas que puedan repercutir en el desarrollo de soluciones estandarizadas a problemas generales, ¿no? Tales como las epidemias o el desarrollo de prácticas de higiene que puedan ser llevadas en sus principios, obviamente, eh, sin importar el sitio de su aplicación, ¿no? Bajo pautas nutricionales, por ejemplo. En el caso de la agricultura, pues la idea de fondo es que se podía generar semillas que pudieran expresar su potencial de incrementar la productividad sin importar el lugar de su siembra. En la realidad eso no sucedió y fue uno de los límites que encontró la propia lógica de la Revolución Verde, pero en el principio de la filantropía científica estaba esa idea de que si se apoyaba el desarrollo de este tipo de proyectos, se podía asegurar un bien generalizable que tenía, por supuesto, sus ligas con intereses empresariales. La Fundación Rockefeller, como otras fundaciones, por ejemplo, la Ford, eh, se movían, aunque con cierta autonomía, en una línea que preservaba los intereses geopolíticos de los Estados Unidos y que se alineaba a una política de ocupar espacios importantes o clave para vincularse con América Latina y qué más
importante puede ser en este caso que la alimentación, ¿no? Entonces, en ese sentido, la colaboración y el intercambio que se hizo entre México y Estados Unidos a partir de estos programas también redundó en un beneficio material para cultivadores de tipo empresarial en Estados Unidos. En parte de este conocimiento a partir del genoma del maíz o del descubrimiento sobre la propiedad de algunas razas o variedades, también fue retomado para que los Estados Unidos se consolidara pues como el principal productor y exportador mundial de maíz. Y no México, claramente. Bien, y me imagino también si no hay también una especie de ganancia en términos de prestigio, ¿no? En términos simbólicos para las fundaciones promover este tipo de iniciativas, ¿no? Digamos, consolidar esa posición a través de la filantropía científica, en este caso, ¿no? Ese rol sin ser el Estado, ¿no? Este actor distinto, ¿no? Con un prestigio específico fundado en la posibilidad de financiar iniciativas de muy diverso tipo. Un poco te hacía esta pregunta porque me recordaba una investigación que se ha hecho acá en Argentina sobre un tema completamente distinto del mundo de las artes plásticas, pero que también investiga cómo este tipo de fundaciones o a través de, por ejemplo, industrias automovilísticas, financiaban en un momento bienales internacionales, bueno, en este mismo marco de la Guerra Fría, en los 60, bueno, muchas cosas me sonaban similares, y también esta idea de cuestionar, que me parece que vos también está en tu trabajo un poco, esta idea unidireccional de que desde los Estados Unidos bajan estos lineamientos y que esto se enmarca puramente en una política intervencionista de los Estados Unidos para América, para mantenerla a salvo del peligro comunista y demás. Pero tampoco, digamos, sería necio negar que algo de eso también está operando, ¿no? Ella, esta investigadora del mundo de las artes plásticas, encuentra en el momento, digamos, en el que se producen estas bienales, algo muy similar a lo que planteabas vos, por eso se me venía todo el tiempo a la cabeza. Hay un momento de encuentro entre estas instituciones locales, extranjeras, los agentes participantes, la movilidad, que permite que ocurra esto, ¿no? Y como vos decías recién, lo de la oficina, anoté la fecha, fueron 20 años más o menos, ¿no? Un poquito menos de 20 años que estuvieron operando. Pienso que en ese momento esta conjunción de actores funcionó y produjo esto, y después quizá eso se desarma, digamos, ya estoy entrando en tu terreno, ¿no? Pero me hace acordar mucho a esa discusión, ¿no? Pensarlo como una cosa unidireccional que proviene de la embajada norteamericana o a través de sus agentes, ¿no? Sí, pues siguiendo lo que dices acá, aunque existe claramente una filosofía, unos principios que rigen las pautas de acción de la Fundación Rockefeller y del programa de becas en concreto, y aunque la oficina se delimitó objetivos muy específicos, una cosa es planificarlo y tener esas bases y esos intereses bien puestos, y otra cosa es realmente cómo se desarrollan los acontecimientos, porque pues existe siempre, ¿no? Esa brecha entre lo que uno planifica y lo que termina sucediendo. Y algo que yo me di cuenta en la actividad del programa de becas en general, pero de lo que sucedió en la oficina de estudios especiales en concreto, es que primó un entorno de mucha informalidad. Y con informalidad me refiero a que había un cierto espacio de negociación para que, dependiendo de los intereses individuales o del gremio o de en el caso del gobierno de algún administrador en concreto,
pues los criterios y los fines se pudieran ir modificando. Por eso mi estrategia fue la de ver el proceso de apropiación y no el impacto, ¿no? Que el impacto hubiera tenido una idea más cuantitativa de cuántos becaron y volvieron todos y en dónde trabajaron, ¿no? Sino yo procuré ir viendo cómo ese programa en realidad se fue construyendo a partir de ese espacio de negociación. Por ejemplo, aunque la fundación tenía interés porque los mexicanos se formaran en ciertos centros educativos en Estados Unidos. Algunos de ellos lograron ir a otros centros argumentando cuestiones de su formación, de su trayectoria familiar, de sus habilidades, del manejo de otros idiomas o pidiendo que sus superiores laborales pues dijeran que era más importante que se especializaran en otro campo. Algunos lograron ir con toda su familia y recibir un apoyo muy particular en ese caso, o algunos incluso lograron prestaciones que al día de hoy a nosotros que también muchos hemos estudiado con becas, pues nos resultarían alejados de la realidad, ¿no? Por ejemplo, el caso de una becaria mexicana que viajó a los Estados Unidos con sus hijos y dos niñeras, ¿no? Porque ella pidió que sus condiciones de estudio debían ser óptimas y no podían ser óptimas si sus hijos no estaban bien cuidados, eh, y negoció hasta que consiguió eso, ¿no? Y lo cual me parece algo bueno, ¿no? Y deja ver también que si está bien estaba como un cierto reglamento, la lógica del intercambio y del viajar al extranjero era muy diferente y habría brecha como para que estas cosas sucedieran. Muy bien, me saco el sombrero, negociar dos niñeras para dedicarse al Sí. trabajo científico. Sí, No, sí. es muy interesante esto que señalas de, claro, los espacios de negociación y de, sí, estos intersticios, digamos, para... Bueno, si les parece, pasamos a las preguntas del público. No sé si los organizadores les parece. Sí, Eh, Victoria, ¿ya te las pasamos por interno? sí, acá las tengo. Bueno, la primera pregunta. Me interesaría si Diana puede hacer un comentario referido a cómo esta dinámica de transferencia del conocimiento estuvo relacionada o determinada con la lógica de la Guerra Fría. ¿Existe evidencia para afirmar que estas iniciativas de la Fundación Rockefeller tenían algún tipo de intervención de la CIA, como se sabe que sucedió para el caso de las ciencias sociales con la Fundación Ford y otras organizaciones filantrópicas de los Estados Unidos? Gracias por la pregunta, es una pregunta muy importante. Pues de la experiencia que yo conozco a partir de las ciencias agrícolas en México y en Guatemala también, no he encontrado evidencia que apunte en esa dirección. De hecho, para el caso de otras naciones en las que yo me he informado a partir de otros estudios, las discusiones estaban más bien en torno a cómo estos latinoamericanos se insertaban en Estados Unidos a un medio que era muy ajeno al que conocían y cómo eso podía despertar otro tipo de problemáticas, ¿no? Tanto de tipo racial como de género y también de otras identificaciones étnicas, pero no en el sentido de considerarlos espías o que yo haya encontrado evidencias de que pudieran haber actuado también en esa trama. Tal vez para otras disciplinas en el programa Rockefeller, pero en este no he encontrado indicios al respecto. Bueno, gracias. Y la misma persona también pregunta lo siguiente. Otro aspecto que me interesaría es saber si Diana considera que hay una transformación durante su periodo de estudio en el concepto mismo de intelectuales. En el caso de los intelectuales de las ciencias sociales, es claro que transitan de intelectuales a expertos cuando asumen las agendas de investigación de los Estados Unidos. Si hay una transformación en tu periodo en el concepto mismo de intelectuales. Muchas gracias. Es otra pregunta también muy interesante. Em, pues hay dos cosas que puedo decir a ese respecto.
En el periodo que va del 43 a mediados de los 60, los actores mismos se nombran como técnicos, no como intelectuales, no como especialistas, no como profesionistas, no como expertos transnacionales, que es la manera en que yo los nombro, ¿no? Para tramar mi argumentación. Ellos se referían a sí mismos como técnicos porque de alguna forma era una manera de, al mismo tiempo de corroborar su papel como intermediarios entre el Estado y los productores, era una forma de decir que su actividad técnica y científica tenía un cierto estatuto fue por fuera de lo político, que hacía que los vaivenes nacionales en esas áreas no pudiera cuestionar la pertinencia de su actividad. Había en ellos un cierto ánimo por presentarse de este modo, porque pues también es cierto que la fundación desde su llegada generó entre los grupos de izquierdas reacciones eh, de fuertes críticas, ¿no? Que justamente veían en su inserción una posibilidad de desvirtuar los trabajos que se estaban haciendo en el país más asociados a la idea de una ciencia nacional, porque claramente en México ya había innovación antes de la llegada de la fundación, más bien la fundación da seguimiento a esas preocupaciones que ya estaban desde décadas antes y en cierto modo también abreva, impulsa en esa misma dirección, aunque claro, con otros fines. La, la idea entonces es que estas personas se presentaban como técnicos un poco para decir, es que la ciencia es la misma, se practique en donde se practique y se practique con el financiamiento que se practique. Entonces, esa era una de sus estrategias. Luego, ya después del 65, se empiezan a crear algunas primeras interpretaciones devenidas de la misma fundación y de su personal en la que antes de nombrar el tema como una revolución verde, la nombran como una revolución intelectual, porque veían en eso la posibilidad de presentar estos proyectos de asistencia técnica como una forma de incidir en un grupo poblacional específico que podía tener conexiones eh, que no despertaran esas reticencias que despertaba la llegada de la fundación. Entonces, presentarla como una revolución intelectual les podía a ellos apoyar en la generación de una narrativa más en términos de la asistencia técnica. Ya cuando se le nombra Revolución Verde, pues se asume también un contenido geopolítico más fuerte, ¿no? Porque el color verde se asocia en contraposición al rojo de las revoluciones comunistas. eh, y bueno, esa idea de la revolución intelectual queda ya en un segundo plano. Bueno, muchas gracias. Em, paso a la siguiente. La doctora Matilde Souto te felicita por la exposición y señala que es un tema muy interesante que tiene muchos ángulos. Señala también que, en particular, el énfasis que pusiste en el modelo para estudiar el programa, señala en particular, perdón, el énfasis que pusiste en este modelo para estudiar el programa de becas. Dice, habiendo analizado sus resultados, ¿crees que se podría rescatar algo para diseñar hoy en día algo similar? ¿Tiene sentido plantearlo? Muchas gracias a Matilde por su pregunta. Le agradezco no solamente la interrogante, sino también su acompañamiento en este espacio. Eh, ya pues conoce más sobre mi trabajo porque en parte lo fui tramando en su clase en el Instituto Mora de Historia Global e Interconectada. Pues esta es una cuestión también sobre la que he estado reflexionando ahora que ya cerré pues la tesis y que ahora pues me gustaría retomar mi trabajo para presentarlo en otro formato y que pues tuviera también una reflexión más fuerte, ¿no? Sobre la pertinencia de estos temas al presente. Em, yo creo que en el caso del programa Rockefeller hay cosas que podrían ser pertinentes para imaginar
la renovación de las formas del intercambio académico que se dan desde México apoyadas por el Estado. Pienso que una de ellas es sin duda pues un interés muy definido sobre los campos de oportunidad y los espacios de innovación. Creo que aunque es cierto que México ha avanzado mucho en la formación nacional y que las instituciones al día de hoy cuentan con programas muy diversos, creo que se debe de alimentar la idea de que sigue siendo necesario que personas se formen en el extranjero, en estos campos en los que México pues no ha podido hacer un desarrollo propio, pero que también haya, como lo existió en el caso de este programa, planes definidos para su reinserción posterior. Eso es muy complicado porque, bueno, el ritmo de incorporación laboral no se corresponde con el ritmo o las cantidades de personas que desean formarse a un nivel profesional, pero pues es que sin tener esos mecanismos muy claros, es difícil que esa formación pues redunde en un beneficio directo en una aplicación hacia las prioridades del país. Quizá ahora, y como viviendo en un mundo, pues como hemos visto en este espacio muy globalizado, quizá las formas ya no son necesariamente que todos retornen y que trabajen en México, sino crear otras formas, por ejemplo, esta idea de las diásporas del conocimiento en la que aún insertos laboralmente en otros países se sigan haciendo colaboraciones o planes específicos para que haya esa transmisión de los conocimientos o la forma de generar proyectos en común no se pierda. Eso es algo que ya se ha visto para otros casos. Por ejemplo, me parece que los argentinos son uno de los grupos que más ha avanzado en ese tipo de formas, y que México pues bien podría experimentar en esa dirección. También creo decir, tomar la pregunta para decir que me parece que México, a partir de los programas que tiene al presente, también sigue, claro, eso no tiene relación con lo que yo estudio, es algo que sale posteriormente, pero que México, tanto en el tema que yo estudio como en lo que vemos al día de hoy, pues sigue manteniendo una posición importante como un centro de formación para latinoamericanos. Y yo creo que México debe de mantener eso, ¿no? Sobre todo en recientes tiempos, creo que hacia Centroamérica el intercambio debiera fortalecerse y recibir más estudiantes extranjeros para que puedan volver a su país si eso es su deseo o permanecer en México también. Creo que es algo valioso a destacar del modelo de becas mexicano que no vemos en otros países muy frecuentemente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta dice, según tu trabajo, ¿existía un ida y vuelta entre el conocimiento de los científicos de la Revolución Verde y los que tenía el propio campesinado? Y la misma persona señala, es interesante que la comunicación fuera un componente significativo dentro de la propuesta de los estudios de becas. ¿Hay alguna concepción específica sobre el campesino o las personas a quienes estaba dirigida la información? Muchas gracias por la pregunta. Yo diría que en términos generales, con excepciones remarcables, la Revolución Verde o esta trama de la Revolución Verde en México entre el 43 y finales de los 70, en realidad tuvo muchos puntos ciegos, algunos explícitamente generados y otros puntos ciegos hacia los conocimientos y la tradición del mundo indígena. Creo que persistió un interés muy instrumental sobre estos saberes, y solo hacia la eclosión de planteamientos más ligados a la etnobotánica o la agroecología se hizo una reconsideración sobre esto y se buscó dar un viraje a esa situación.
Por ejemplo, en el caso del maíz, ustedes saben que, bueno, como toda planta doméstica, pues no crece ya de forma silvestre, salvo en el caso de que los humanos las planten. Entonces, proyectos como el que yo mencioné del Comité de Preservación de Variedades Indígenas del Maíz tuvieron que reunirse con los cultivadores indígenas porque ellos eran quienes tenían esas semillas, ¿no? Ellos eran quienes preservaban con fines y medios propios eh, ese tipo de variedades. Y al hacer esto, las publicaciones que devinieron de esa experiencia dejan ver que pues sí les interesaba conocer qué hacían con esos maíces, para qué los utilizaban, cómo los guardaban, cómo creían ellos que se habían generado, porque pues claro, también la hibridación a veces es algo que sucede por un deseo de quien está manipulando las plantas, pero a veces también sucede por propios procesos biológicos. Y el registro de todo esto, pues solamente corrobora que les interesaba en función de que eso pudiera servir para constatar las hipótesis que ellos tenían o para mostrar que tenían que explorar un ángulo distinto, pero no como a cabalidad reconocer la valía de esos conocimientos en un estatuto igual que el que ellos estaban elaborando. En realidad, esa forma de no eh, reconocer la valía de esos conocimientos fue uno de los factores que llevó al gremio agronómico a una severa crisis hacia finales de los 70, que junto con otros procesos, pues llevó al gremio a tener que reinventarse bajo otros principios en los que la Revolución Verde no desapareció, pero ya dejó de ser eh, el estatuto o la pauta hegemónica para abrir paso a otras visiones en las que, por cierto, algunos ex becarios Rockefeller tomaron parte, ¿no? Una figura muy conocida en México es Efraín Hernández Solocotzi, que fue primeramente becario Rockefeller y colaborador cercano de la oficina, pero después fue figura fundadora de la etnobotánica, que es un esquema que cuestiona mucho de los propios principios de la Revolución Verde. Bueno, Diana, muchísimas gracias por las respuestas. Te hemos exprimido. Este, muchísimas gracias. Esa era la última pregunta. Muchas gracias a ustedes. Espero haber respondido sus dudas y pues, les agradezco mucho su acompañamiento. A mí me emociona participar en este espacio porque he aprendido cosas muy innovadoras aquí con ustedes y espero que contribuya en algo, pues presentarles esta parte de mi investigación y que se conozca más las contribuciones de estos individuos. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Victoria. Me sumo a las felicitaciones y la verdad es que es un lujo contar con tu conferencia después de la colaboración que has hecho todos estos años con nuestro espacio. Así que estamos muy contentos de que hayas podido compartir tus investigaciones y los resultados. Y también, o sea, y creo que trabajos como este ayudan a ver la complejidad de las relaciones panamericanas, ¿verdad? Y la colaboración y muchas veces las desconfianzas. Entonces, creo que es interesante y sobre todo la reflexión final que hiciste sobre cómo el intercambio académico sigue potenciando el desarrollo tal vez y las conexiones son clave para mejorar la vida de todos, ya sea en la comida o tal vez generando conocimiento. Así que muchas gracias por tu presentación. Y entonces ahora vamos a cerrar la sesión de hoy, que es nuestra segunda sesión de este ciclo, y los dejamos ya invitados a la última conferencia de este ciclo y también la última conferencia de este año, donde el doctor Pérez Brignoli nos va a contar sobre las relaciones de larga duración entre América Central y el resto de América Latina, ya que a veces estos nexos quedan descuidados porque en algunas academias, en algunas tradiciones académicas, dejamos de lado, de manera muy equivocada realmente, la historia de América Central, así que los invitamos a todos y a todas muy cordialmente a participar de esta sesión de cierre del próximo sábado. Va a ser comentada también por nuestro compañero Randan Chávez
que es parte del grupo de Macrohistoria, así que es una ocasión especial también. Y también aprovechamos para invitarlos a participar de la revista Macrohistoria, que estamos ya a punto de sacar nuestro tercer número, algo que nos llena de orgullo también, es un trabajo colaborativo y autogestionado, así que todos quienes quieran participar y aportar con sus trabajos para publicar en la revista serán bienvenidos. Es una revista académica con gran rigurosidad, doble ciego para evaluaciones con doble ciego, y ya estamos en la Tindex, así que bueno, están todos invitados a seguir nuestra revista, estar atentos a nuestras nuevas publicaciones y también a colaborar con el espacio a partir de sus trabajos. Eso es todo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y que tengan todos y todas un excelente fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego.